A ver, estamos esperando que inicie la grabación. Ya inició la grabación. Ya habíamos esperado. El tema de hoy del día va a ser el ASIS local, análisis situacional en salud. Espero que les sirva, ¿no? De todas maneras, es algo que he visto que alguna vez hayan preguntado y de todas maneras, como para los que van a hacer serum, les compete saber un poco esto, ¿no? No digo que lo van a hacer a ciencia cierta o van a participar porque es algo que depende mucho de la situación de dónde vayas a realizar tus serums, ¿no? Entonces es parte, digamos, de que un tema que en algún momento ustedes deben conocer, digamos, ¿no? Deben tratar. El tema de la CIS local es importante. De acuerdo, entonces hay uno. A ver, un ratito, chicos. Biología, sí, sí, ya. Entonces voy a compartirles con ustedes un poco de esta información. Yo sé que para algunos va a ser nuevo, pero quiero que al menos se familiaricen con este tema. Se familiaricen con este tema. Y nada, espero que les sirva. De todas maneras, no siempre, ¿cómo les puedo decir? No siempre. Espera un ratito, ok. Un segundito que se me ha cruzado acá. Les he hecho unas preguntas. Se he puesto unas preguntas que yo sé que les va a interesar, igual que ante las anteriores versiones de las clases. Les he puesto unas preguntas. Entonces, les estoy poniendo unas preguntas para que, digamos, se refresque un poco el tema también. ¿De acuerdo? Sí, sí, atención primaria. Ya, chicos, empiezo entonces, ¿ya? Pregunta uno. Vamos a empezar con una pregunta que creo que todos deben conocer ya del tema anterior que hemos tratado. Bueno, entonces vamos a empezar haciendo la introducción. Chicos, el ASIS es el análisis situacional en salud. Ahorita voy a colocar la diapositiva, está cargando. ¿De acuerdo? Entonces, el análisis situacional, como su mismo nombre lo dice, pasa por un análisis cualitativo y cuantitativo que sirve para que ustedes, bueno, sirve para que se pueda, digámoslo así, se pueda tener claridad respecto a la situación actual de un territorio en salud. Y eso incluye muchos, muchos factores, ¿no? Eso incluye, por ejemplo, el hecho de que en un territorio haya un grupo típico de enfermedades que sabemos que ya es endemia, o en el sentido de que haya riesgos respecto a alguna enfermedad emergente, ¿no? Entonces, el análisis de situación en salud, así en términos generales, entonces les va a servir, sirve, o sea, es de utilidad para ello, ¿no? Entonces, no es algo que le sirva a una persona como tal de manera individual, pero sí a una institución
sí, territorial o jurisdiccional, sí les puede servir, ¿no? De todas maneras. Entonces, es importante conocer esto y hay que tener claro el proceso. Solo tener claro el proceso. No necesito que se aprendan por completo cómo se realiza todas las partes, sino de manera general cómo es el proceso, cómo funciona y para qué sirve, ¿no? Entonces, en ese sentido, ya nos da un valor más importante esto, ¿de acuerdo? Nos da un valor más importante. Para mí, yo creo que eso respecto a este tema nuevo es que lo que quiero dejarles, para que se hagan una idea que como cirujanos dentistas también pueden participar y actualmente muchos participan no solo dentro del tema académico, sino dentro de lo que sigue, ¿no? Que es digamos, trabajar no solo en la parte clínica, sino aquellos que trabajen en el sector público van a tener esta alternativa de poder participar y trabajar también en otras áreas, ¿no? Áreas administrativas, ¿no? Entonces, eso, digamos, queda mucho, parte de cada uno, de parte de si alguno tiene interés en participar de esta parte, ¿no? Del sector salud. Entonces, sin dar más preámbulos, voy a empezar con el slide de la diapositiva de una vez, porque ya me comí 10 minutos. Ah, a ver, ok, acá está. Listo, chicos, me confirman si se escucha, por favor. Como es un tema nuevo, cualquier pregunta es bienvenida. Ya, entonces me confirman si se ve. ¿De acuerdo? En el chat se ve o pueden abrir su micrófono, está abierto el micrófono. En el chat me dicen que sí se ve, Nayeli, gracias. Muy bien, entonces empezamos con la pregunta de la clase anterior. Dice, en un centro de salud nivel 1-3, el odontólogo responsable desea iniciar un proceso. El proceso, dice el odontólogo responsable, desea iniciar el proceso de ASIS local para sustentar un plan de intervención de caries infantil. Dice, el primer paso metodológico según la normativa MINSE actual sería elaborar directamente un plan operativo institucional. Creo que está. Ya, lo voy a dejar al inicio y después lo voy a volver a plantear después más adelante para que digamos, no se queden con la duda. ¿De acuerdo? Vamos a poner la sección preguntas. Un ratito, ¿dónde está? Hay una sección de preguntas y ahí va a estar esa parte. Aquí le vamos a denunciar la pregunta, pero sin respuesta para que ustedes, digamos que puedan entrar en un poco la curiosidad, ¿no? Y entonces la pregunta decía, es un centro de salud, no se está viendo, ¿no? Me dicen que no se está viendo. ¿Se ve ahora sí? Se ve, ¿no? Ya, disculpen que problemitas técnicos para usar esto. Ya, muy bien. Entonces, habíamos hecho esta pregunta que es la apertura del tema, ¿no? Vamos a ver si está bien planteado tal cual esta pregunta. Entonces, dice, en un centro de salud nivel 1-3, que ya sabemos que hay un odontólogo, ¿no? Es responsable de iniciar el proceso ASIS local para sustentar un plan de intervención de caries infantil. Ahora, el primer paso metodológico que debe realizar según la normativa de MINSA es
elaborar directamente el plan operativo institucional, priorizar intervenciones según presupuesto disponible, identificar y describir situación demográfica y determinantes del territorio, implementar inmediatamente campañas preventivas o aplicar encuestas de satisfacción al usuario. Muy bien, nos quedamos con esta duda. A ver, y vamos a la parte del tema. De acuerdo, el tema que vamos a tocar es el llamado ASIS o Análisis Situacional de Salud Local. Muy bien. Lo importante respecto a este tema, que ustedes sepan qué es el ASIS, ya le mencioné. El ASIS es una herramienta importante para planificar la gestión en temas de salud, para priorizar problemas de salud también y los determinantes sociales, ¿no? Ustedes ya saben que son determinantes sociales. Ahora, esto es, digamos, un tema a la práctica, ¿no? Desde la vista administrativa, de la vista del Estado, ¿cómo, para qué sirve este documento? Aquí tienes que saber cuáles son los problemas que existen para ver digamos, el presupuesto o las estrategias que van a tomar, las acciones o intervenciones que se van a realizar, enfocarlas, ¿no? En los problemas según la importancia. ¿De acuerdo? Y según los determinantes de la salud. Y para eso ustedes tienen que saber a quién se le va a dar más y a quién se le va a dar menos. Estamos hablando en términos ideales, ¿no? Entonces, orientar todas las estrategias, no solo de salud, sino de las demás instituciones y sectores. ¿De acuerdo? Entonces, el ASIS también va a representar responsabilidad por el ente rector en materia de salud, que ¿quién sería? Pues el Ministerio de Salud, ¿no? Entonces, hay una guía por eso de este documento, de cómo elaborarlo, ¿no? Entonces, básicamente la CIS es recopilar datos, interpretarlos, compararlos y poder explicar qué está pasando, qué está ocurriendo, cuál es la situación actual en salud, en un territorio, en una jurisdicción. ¿De acuerdo? Es decir, en un contexto, en una población, en una comunidad, en un territorio específico, en un momento determinado. ¿De acuerdo? Ahora, cuando hablamos de salud, hablamos de manera amplia. Hablamos de enfermedad, determinantes sociales, de respuesta del paciente o individuo, ¿no? Entonces, lo que debe generarse es un documento que permite identificar esas necesidades. Quiénes son los grupos vulnerables y poder establecer prioridades, ¿no? Y estoy redundando un poco en eso. Entonces, mencionarles que este documento inicialmente apareció, y esta es la corrección que he hecho respecto al PPT que tengo anterior, es que este documento fue generado con la norma anterior, que fue la Resolución Ministerial 329 del 2011 de MINSA, del Ministerio de Salud. Pero hubo una actualización, fue derogada por la por la Resolución Ministerial 439 del 2015 del MINSA, que aprueba esta metodología ya actualizada y deroga la anterior, ¿de acuerdo? Entonces nosotros, toda la información que tenemos es en base a la última, ¿no? Entonces, si viene una pregunta, ¿cuál es en base a qué norma técnica sería? La 439 del 2015 del MINSA. Muy bien. Hasta aquí una pregunta, chicos. Chat. Quiero agilizar el chat, por favor. Somos 12. Muy bien. La metodología del análisis situacional en salud local es una actividad importante y primaria que ya les mencioné que es importante para identificar, además de los problemas de salud, cómo tú tomas decisiones. No dices, ah, mira, acá hay más enfermos aquí y allá. Y simplemente vas y tratas de solucionarlo. No. Va por tienen que realizar un análisis un poco más cualitativo, un poco más analítico, y tienen que conocer las características sociales, psicológicas, económicas, históricas, geográficas, culturales y ambientales que van a
ser parte de la vida de esa población. Es decir, eso entra dentro del marco sociodemográfico, es decir, las características propias de una población. Esta población, normalmente, ¿cuál es la tasa, no sé, de niños nacidos por día, ¿no? ¿Cuánto es el promedio de hijos por familia? La esperanza de vida al nacer, eh, la morbilidad también, ¿no? Por cada 10.000 niños, no sé cuántos mueren. Todos esos datos son parte de la mortalidad, o sea, de enfermedad, las tasas de enfermedad, las tasas de mortalidad en diferentes aspectos epidemiológicos, forman parte de estos datos sociodemográficos. Y en base a esto es que van a realizar el análisis, ¿no? Es un análisis un poco complejo, no es simplemente comparar algunos números y tomar decisiones en base a cantidad de enfermos, ¿no? Porque cada población puede tener necesidades diferentes, ¿de acuerdo? Más allá de solo la salud, ¿no? Entonces, ya hemos tocado nosotros determinantes de la salud, ya hemos hablado un poco de promoción y prevención. Entonces, podemos darnos cuenta que a nivel de una persona individual, la prevención puede funcionar mucho mejor, pero a nivel de una población, es decir, a nivel macro, a nivel país o a nivel de una comunidad grande, la prevención individual no va a funcionar. Lo que va a funcionar es la parte de promoción, ¿no? Promoción de la salud. Es por eso que le hacen mucho enfoque, ¿no? Y la promoción de la salud no solo parte por hacer una campaña y decirle a las personas, pues, oye, tienes que hacer, cuidarte, ¿no? Sino parte también de la normativa que viene del Estado, de la legislación, es decir, las políticas de salud, ¿no? Lo que famoso, lo que normalmente conocemos nosotros como políticas, ¿no? ¿Recuerdas que vimos un cuadrito que hablábamos de los determinantes y había unos determinantes que eran los determinantes de la OMS? En la parte de los determinantes estructurales, en el lado izquierdo había un cuadro que decía determinantes, políticas educativas, ¿no? O sea, cómo son las leyes educativas, políticas económicas, políticas en salud también, ¿no? Entonces, esas políticas, como por ejemplo la ley de octógonos, ¿no? Esa ley que implícitamente pide que los alimentos procesados tengan una regulación en cuanto a sus ingredientes y tengan a la vista un etiquetado que informe al consumidor. Por ejemplo, esa es una muy conocida y un buen ejemplo en cuanto a políticas de salud, ¿no? Entonces, a nivel global, lo que funciona más es políticas dentro de promoción de la salud. Parte de promoción de la salud es establecer enfoque de promoción como tal y también la parte de normativa de políticas de salud. Eso funciona a nivel global, mucho mejor, con sus limitaciones seguramente, porque, por ejemplo, si aquí sacan una norma, como siendo un país de Latinoamérica, es muy probable que no se cumpla tanto así como si la normativa la hacen, por ejemplo, en Japón o en algunas partes de Europa o en otras zonas de primer mundo. Quizás las personas que creen más en el Estado cumplen más las normas, ¿no? Sin embargo, de todas maneras tiene una influencia bastante fuerte, ¿de acuerdo? Entonces, por eso la CIS está rodeada de estos componentes: conocimiento, decisión, acción, realidad, datos e información, ¿de acuerdo? Entonces, el ASIS va a ser eso, un proceso sistemático para describir, analizar el estado de salud y sus determinantes en una población geográficamente definida y con y fines o motivos para priorizar la salud y planificar la salud, o las intervenciones. Y detrás de esas intervenciones está, pues, tomar decisiones en cuanto al financiamiento, ¿no? Hacia dónde se va a dirigir ello. Entonces es un proceso técnico complejo, ¿ah? No es, yo he visto que se lo hacen residentes que están, digamos, que ya tienen experiencia en el sector público o lo hacen, pero el ASIS eh, lo hacen normalmente las oficinas de epidemiología, ¿no? O al menos lo hace la institución que lo realice, lo hace con la información de salud que les puede brindar las oficinas de epidemiología de su jurisdicción, llámese DIRIS,
direzas, jerezas de salud que tienen a la mano la información estadística de la epidemiología de su territorio, ¿no? De sus hospitales, de sus centros de salud, etcétera, etcétera. Entonces, a nivel central lo manejan desde el Ministerio de Salud aquí en Lima, ¿no? Pero hay un detalle, como este no es un trabajo que, digamos, sea parte de sus funciones obligatorias de todos, o al menos yo he percibido eso en un momento cuando he visto en las oficinas, es un trabajo que a veces no se realiza a rajatabla 100%, ¿no? Porque es como, es un trabajo tedioso, es un trabajo que toma algún tiempo. No todas las instituciones que deberían realizarlo lo realizan, ¿no? Y a veces lo realizan otras instituciones que están más involucradas, ¿no? Este es una metodología que se debe realizar, como dice acá, local, que se debería realizar por territorio, es decir, hablemos, no sé, una región, una ciudad. ¿De acuerdo? Sin embargo, a veces la batuta terminan tomándolo instituciones de salud, termina realizándolo una DIRIS, termina realizándolo el mismo ministerio, termina realizando diversas instituciones de salud, terminan realizando el análisis de situación local, ¿no? Pero este manual es no solo para una institución de salud administrativa, sino para alguna institución que pueda trabajar, sí, de la mano con ellos, pero que quien debe manejar de repente o marcar es la parte institucional territorial, ¿no? Estaríamos hablando de gobiernos locales, ¿no? Vamos un poquito más adelante. Y yo creo que esa parte es discutible, quién lo debe hacer, ¿no? Pero la parte que sí debe quedar clara es que la información que se debe manejar es de un territorio, ¿no? Porque para que tú tomes decisión, tienen que todos esos datos de epidemiología de enfermedades estar enmarcados en un territorio claro, para que tú puedas decir, mira, vamos a intervenir de aquí hasta el sur, de acá hasta el norte. ¿De acuerdo? Entonces, los objetivos de este documento técnico es establecer un marco conceptual y procedimental para realizar un ASIS local, proveer las herramientas técnicas para identificar problemas de salud prioritarios y orientar la priorización hacia intervenciones eficaces en salud local. También integrar información cuantitativa y cualitativa para una gestión sanitaria. Entonces, en otras palabras, el documento aquí no pretende solamente enseñarnos a describir una población o sus características, sino que lo que el documento busca es estandarizar una metodología para que cualquier equipo o diferentes equipos en diferentes partes de un país o del país de aquí puedan identificar los problemas en salud y puedan priorizarlos, poner líneas de acción y trabajar, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante? Porque hace que la sí sea importante, ¿no? Y es una herramienta comparable y útil para cualquier gestión que considera dentro de sus puntos importantes el tema de salud, ¿no? Ahora, para ustedes, si van a trabajar en una institución de salud pública, les sirve, si van a hacer serums, conocer, ¿no? Seguramente alguna institución en la que ustedes vayan van a tener su ASIS local eh, o territorial y van a saber un poco de la realidad de salud más allá de solo un paciente, ¿no? Sino de una población. Entonces, este documento tiene como finalidad generar evidencias para toma de decisiones y para la gestión de políticas con impacto en salud pública y desarrollo dentro del marco de descentralización y proceso de reforma del sector público. Ahora tiene algunos objetivos específicos y objetivos generales.
Ya, el objetivo general, estandarizar la metodología de cómo recoger esta información y cómo trabajarla. Y los objetivos específicos, ya saben que son las partes, ¿no? En este caso, eh, establecer los procedimientos para identificar la situación de salud a nivel local. Y después brindar las herramientas que faciliten el proceso para identificar y priorizar las líneas de acción. Líneas de acción quiere decir cómo van a ir haciendo las cosas, ¿no? Líneas de acción, enfoques podríamos llamarle, de los problemas sanitarios y territorios vulnerables a nivel local. Muy bien, entonces, el documento de ASIS también lo que destaca importante es la atención primaria, ¿no? En la atención primaria sabemos que está en el primer nivel de atención. Atención primaria porque los problemas de salud más relacionados con condiciones sociales o económicas, geográficas o culturales o ambientales está relacionado a la atención primaria. Entonces, en odontología no está ajeno a eso, ¿no? Porque en odontología es evidente, es muy evidente que la prevalencia de caries no se explica únicamente por un tema técnico, ¿no? De bacterias, ¿no? Un tema, no es solo por un tema de bacterias o un tema de higiene oral, sino que, ratito, disculpen, se me va a caer la tablet, sino que puede relacionarse también con un tema educativo, ¿no? Y esto seguramente se habrán dado cuenta ustedes. Un tema educativo, con un tema de alimentación, ¿no? Acceso a agua, acceso a fluoruros, ¿no? Pasta dental, etcétera. O acceso a servicios de salud, ¿no? Atención, ¿no? La gente que vive muy lejos, donde no hay cerca un dentista o donde no tienen por un tema económico o cultural o de económico o cultural eh, o de educación, no tienen muy arraigado, digamos, ir al dentista solo cuando le duele, pues es algo que vemos muy seguido, ¿no? Entonces el ASIS nos sirve para evitar que abordemos la enfermedad de manera aislada, sino que nos ayude a ver los otros puntos, ¿no? No solo ver los enfermos, sino la situación en el contexto, es decir, teniendo en cuenta los temas sociales, las limitaciones en cuanto a servicios básicos en la zona, la alimentación, todo el tema sociodemográfico, ¿no? Socioeconómico también. Entonces, todo eso se considera a la hora de intervenir para ver si realmente va a funcionar o no. Entonces, digamos que es un trabajo retrospectivo, ¿no? Se toma toda la información del pasado, se analiza, se saca un dato y después con esto se plantea líneas de acción que se va a hacer. Dentro de ellas también pueden sacarse políticas nuevas, ¿no? Hasta aquí hay alguna pregunta, chicos. Por favor, pueden escribir en el chat. Ya vamos a las preguntas en breve. Muy bien. Dentro de la metodología para el ASIS, el ámbito de aplicación va a ser de aplicación y cumplimiento obligatorio para en el Instituto de Gestión de Servicios de Salud, también para las direzas o jerezas o las que hagan sus veces en los gobiernos regionales y en las redes y microredes bajo su responsabilidad. Entonces, asimismo, este documento puede servir de referencia para instituciones o organizaciones públicas o privadas que promuevan la recolección de información. Entonces, es obligatorio para el Instituto de Gestión de Servicios de Salud a nivel central, digamos, ¿no? Y las direzas o jerezas a nivel regional, ¿no? O los que cumplan las mismas funciones en los gobiernos regionales, ¿no? Porque, como les mencioné, esto tiene que marcarse o realizarse dentro de un área geográfica. En este caso, lo ideal sería regiones, ¿no? Ciudades, regiones.
Muy bien, acá vamos a unas definiciones operativas importantes que queremos que tengan ustedes, que van a ser serums también, seguramente algunos. Importancia de esto. ¿Qué es un actor social? A ver, en el chat, ¿alguien sabe qué es un actor social? ¿Han trabajado alguna vez con algún actor social? ¿O saben qué es un agente comunitario? Un agente comunitario. Al doctor que te ayuda a hacer la divulgar Disculpe, no, o hacer esta prevención de la salud. disculpe, no se te escucha bien. ¿Podrías subir tu volumen o en todo caso escribirlo en el chat, porfa? Hola, 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 hola. ¿Ustedes escucharon a su compañera? Yo no la escuché muy bien, la verdad. Pero quizás dijo algo cercano, ¿no? Escuché algo de participación, me parece. A ver, ¿puedes volver a abrir tu micro para participar, por favor? Ah, ok. Claro, está bien, Nicole, no te preocupes. Puedes escribirlo y vamos, redondeando. La idea de este tema no es tanto el memorismo, sino que ustedes puedan entender realmente de qué se trata y se familiaricen un poco con este tema. Sinceramente, para mí el inicio de digerir este tema fue un poco complejo porque no estaba muy familiarizado con cómo se trabaja, digamos, no como odontólogo, sino en la parte del sector público, ¿no? Sin embargo, les estoy tratando de traducir un poco a un lenguaje un poco más sencillo esto. Muy bien, continuamos ya. Entonces, dentro de dentro de algunas definiciones que debemos conocer y que nos muestra este documento está la de actor social y también dentro de eso está el agente comunitario, ¿no? El agente comunitario son personas que de manera voluntaria apoyan al personal de salud. Suelen ser personas que están dentro de la misma comunidad. A veces suelen ser jubilados o suelen ser personas que disponen de tiempo en algunos momentos de su semana, ¿no? O para algunos eventos. Entonces ellos les dan una identificación ¿no? con las oficinas o los responsables de promoción de la salud de los establecimientos, dependiendo de, digamos, de cada distrito, ¿no? Cada lugar, cada distrito tiene sus agentes comunitarios, tiene sus actores sociales. De acuerdo. Entonces puede ser uno, dos, tres, pueden ser varios, ¿no? Cuando yo he ido a algunas actividades he visto un montón de personas que no eran personales de salud, sino que eran agentes comunitarios, personas de la misma población que apoyan a realizar actividades en salud. Entonces ellos muchas veces son o personas conocidas en en su medio, o si son poblaciones pequeñas, comunidades, a veces son, tienen algún cargo, ¿no? Ellos dentro de su comunidad. O a veces los actores sociales o los agentes están distribuidos por sectores, por partes, ¿no? Y ellos conocen, digamos, y apoyan al personal de salud cuando realiza atenciones en sus serums mismo, cuando ustedes vayan, van a conocer a muchos de ellos. Entonces, ellos apoyan, ¿no? Muchas veces son ciudadanos nada más que de manera desinteresada apoyan, ¿no? Ayudan a organizar, ayudan a intervenciones, ¿no? Ayudan a movilizaciones. ¿De acuerdo? Entonces, son una parte importante de alguna manera porque hacen posible, ¿no? La limitación en cuanto a recursos humanos ayuda a movilizar o a participar a la población.
¿Y por qué ayudan? Porque como ellos conocen, pueden ayudar a establecer, digamos, a veces algún trabajo adicional. Ellos apoyan muchísimo, ¿no? A ver, vamos con el tema de comunidad. Ya sabemos, comunidad es un grupo social que habita un territorio, ¿no? Comparte valores, comparte intereses comunes. Ahora, para el ASIS, ¿qué tiene importancia esto? Bueno, para la comunidad y actores sociales es importante, es una fuente de información el ASIS, ¿no? Les sirve para, tanto para la comunidad como para los actores sociales, les sirve conocer o saber acerca de la información que se puede brindar y de cómo el Estado podría orientar los recursos, ¿no? La solución de sus problemas, ¿no? Entonces, la comunidad no solamente va a ser para ustedes un conjunto de personas que viven cerca. Al menos en este documento se define como un grupo que habita un territorio y comparte valores. Eso es lo que dice este documento. Valores, tradiciones e intereses. Además de tener la capacidad de actuar sobre las determinantes de salud. Entonces, esa es la dimensión que importa para el ASIS. Entonces, desde el punto de vista de este documento, la población no solo va a ser estática, no solo va a ser los que reciben intervenciones, sino que también ellos pueden identificar las necesidades que tienen y pueden proponer soluciones y participar en la actividad que se llama priorización en salud. Más adelante lo vamos a ver. Después tenemos al decisor político, que suele ser un funcionario o un responsable político y que tiene poder en la decisión, que tiene poder de decisión. También le llaman tomador de decisiones o responsable político. ¿De acuerdo? Ahora, si lo vemos de este punto, para el decisor político, el ASIS es una herramienta que identifica problemas de salud, la relación causal con los determinantes de su comunidad. Entonces, para ellos les sirve también identificar esto para que las actividades que ellos tengan puedan tener como eje o en centro también el tema de salud, ¿no? Entonces, ellos también pueden participar en la priorización, en la actividad que se llama priorización, y pueden proponer líneas de acción para combatir estos problemas y para identificar las poblaciones vulnerables. Y también contribuyen con la toma de decisiones y pueden aportar también su granito de arena a la generación o a generar políticas públicas, así como también ayudar en el monitoreo o el impacto de las intervenciones que se realizan, ¿no? En otras palabras, el decisor político va a ser esa persona que tiene esa capacidad de manera formal de decidir sobre una actividad o un proyecto que se desea realizar. Entonces, en la práctica puede ser una autoridad municipal, puede ser una persona que tenga alguna competencia de gestión. Entonces, el ASIS tiene que llegar a esta persona para que con esa información esa información clara y ya priorizada, puedan tomar digamos, puedan ellos sus actividades planificadas, puedan priorizarlas también hacia el sector salud. Entonces el ASIS para ellos les va a servir como una evidencia epidemiológica para sus decisiones políticas, ¿de acuerdo? Ahora tenemos los equipos para realizar el ASIS. El ASIS consta de 3 equipos. Empezamos con el equipo de gestión, después el equipo técnico y el equipo, bueno, y el nivel local, ¿no? Entonces, el equipo de gestión va a estar constituido. Repito, chicos, voy a poner aquí el reloj porque si no me va a ganar la hora. Muy bien. El equipo de gestión está constituido por profesionales o técnicos bajo el mando del decisor político. ¿De acuerdo?
Decisor político que está dedicado a desarrollo, ejecución, monitoreo y supervisión de actividades de los proyectos. ¿De acuerdo? Ahora, ellos cuentan con poder para decisión en el ámbito de sus funciones, ¿no? Es decir, estos profesionales o técnicos de salud pueden tomar decisiones pueden tomar decisiones en el ámbito de sus funciones y siempre coordinando con el decisor político. Ojo, ojito. Después tenemos el equipo técnico, que va a estar constituido también por profesionales y o técnicos en salud, pero van a estar organizados para realizar una tarea o lograr algún objetivo específico. Ojo, ellos no cuentan con poder de decisión, están bajo el mando directo del equipo de gestión o de alguno de los miembros del equipo de gestión. ¿De acuerdo? Por eso se llama equipo técnico. Dentro del nivel local, nos vamos a referir a un ámbito territorial, ya sea una provincia, un distrito, comunidad o grupo de comunidades. Pero importante, ¿no? Que hay que diferenciar equipo de gestión de equipo técnico. Ojo, ya les dije las diferencias. El equipo de gestión cuenta con poder de decisión dentro de sus competencias, ¿no? Y participa en la ejecución, monitoreo y supervisión, ¿no? Pero coordina con el decisor. Ahora, el equipo técnico realiza actividades técnicas necesarias para llegar a esos objetivos, pero no tienen poder de decisión. ¿De acuerdo? ¿Eso en la práctica influye? Sí. Por ejemplo, el equipo técnico puede demostrar que existe un problema de salud, pero necesita coordinar con los gestores y con los decisores para movilizar los recursos. ¿De acuerdo? Seguimos. Esta es la portada del documento y esta es la resolución ministerial bajo la que está actualizada, ¿no? La 439 del 2015 de MINSA. Es de libre, ustedes pueden buscarlo en internet y lo pueden descargar. Es de acceso libre. Entonces, esto es lo que, según este documento, es la definición, disculpen, la definición de ASIS como tal, ¿no? Proceso que permite describir, explicar de manera objetiva el estado de salud de una población, sus determinantes sociales en un territorio definido. Muy bien. El análisis o el ASIS va a tener un análisis cuantitativo y cualitativo, es decir, que va a analizar cantidades y diferencias cualitativas, ¿no? Se busca identificar necesidades, se busca priorizar problemas y se busca proponer líneas de acción. Ojo, se desarrolla, y repito, se desarrolla en ámbitos locales como distritos, provincias o, mira, ahí dice o, pero dice no en establecimientos de salud aislados. Ojo, ojito. Además, incorpora enfoques participativos, comunitarios, perdón, sociales para comprender la realidad desde la perspectiva de la misma comunidad, ¿no? Muy bien, seguimos. El proceso de ASIS local tiene estas partes, ¿no? El análisis de entorno, la priorización de problemas y territorios vulnerables y la propuesta de líneas de acción. Entonces, la secuencia lógica que vamos a manejar es esta. Realizar un diagnóstico, priorizar y después intervenir. Entonces, la metodología de la CIS va a establecer criterios técnicos de priorización: magnitud, frecuencia del problema, trascendencia, impacto social, sanitario, vulnerabilidad y factibilidad. Ya, son criterios que se tienen. Ya, vamos así nomás mencionarlo de
No sé por qué salió esa pregunta. Entonces, otros... Un ratito, ¿por qué sale esto? Otros puntos que quisiera que conozcan dentro dentro de este tema es esto, que no deben olvidarse, que a veces es pregunta. ¿Qué es desigualdad en salud y qué es inequidad en salud? Lo vimos en el tema de promoción de la salud, ¿no? Desigualdad en salud es una diferencia observada entre individuos o grupos, ¿no? Mientras que inequidad es una diferencia innecesaria, es evitable, es injusta y está relacionada con las desventajas económicas sociales, ¿no? Entonces el ACIS no busca solo identificar las diferencias, sino busca reconocer también esas inequidades y grupos vulnerables para que las intervenciones estén enfocadas a los que más necesitan, ¿no? O en todo caso a todos, pero dando según la necesidad de cada población, ¿no? La metodología suele ser cualitativa a veces, ¿no? Tiene 4 técnicas de metodología cualitativa: entrevistas, grupos focales, lo que han escuchado, no sé si han escuchado el término focus group, esos grupos focales, ¿no? Es como una forma de traen un grupo de personas de la comunidad y con ellos evalúan si un tema realmente es relevante o no es relevante, ¿no? Hacen observación, talleres participativos, ¿no? Es algo así como un taller de focus group. Entonces, esta parte cualitativa va a complementar lo cuantitativo, es decir, los datos epidemiológicos van a ser complementados por esta parte cualitativa para poder sumar y saber qué es lo que está pasando. ¿De acuerdo? La información de la comunidad ya es un contacto directo que les va a brindar otra información de tipo cualitativa, pues, ¿no? No son números fríos, ¿no? Entonces, la importancia de la CIS, ¿cuál es la importancia de la CIS? La CIS mejora la gestión de salud territorial, identificar problemas con impacto sanitario, ya sea en distrito o provincia. Nos va a permitir también establecer las tendencias de esos problemas, ¿no? Y darle énfasis en identificar las desigualdades en esos riesgos, ¿no? En esos daños o en los determinantes también. También ayuda a evaluar los efectos de las estrategias que se están realizando, ¿no? Para poder cambiarlas quizás, ¿no? Entonces va a fundamentar las decisiones estratégicas y va a contribuir al desarrollo de políticas públicas locales, pues que sí funcionen, ¿no? Entonces, en ese sentido, el ASIS nos va a permitir pasar por una percepción general, ¿no? A una decisión sustentada. Entonces, el ASIS, los diferentes usuarios de ese documento van a encontrar información para su día a día, ¿no? Para que puedan tener una percepción general y sus políticas las basen en información real, ¿no? Con eso van a identificar brechas, desigualdades, tendencias, poblaciones vulnerables, van a identificar los determinantes de una población. ¿De acuerdo? Entonces los decisores políticos van a usar esto. Los equipos de gestión, equipos en salud y comunidad les va a servir, ¿no? Y para odontólogos serums también les va a servir porque les va a permitir conocer. Bueno, en odontología al menos no hay muchos incógnitas, ¿no? La prevalencia de caries, enfermedad bucal es bastante alta. Es bastante alta, pero igual les puede servir si tienen datos de ello para sustentar la intervención, ¿no? Alguna intervención o priorizar alguna actividad frente a otra. Muy bien.
Entonces aquí empezamos con el análisis de entorno. Estamos aquí en el análisis de entorno, que va a ser el nexo entre la salud y el ambiente, ¿no? Entonces, en esta parte se va a reconocer los determinantes sociales, los problemas de salud, ¿no? Se va a caracterizar, ¿no? Se va a tener las características geográficas, demográficas que habíamos mencionado y de cómo se organiza una comunidad, ¿no? Las características de los riesgos también que podría haber en esa comunidad o de ese territorio, ¿no? Entonces, interrelacionar todos esos datos ambientales, esa dinámica, nos va a permitir conocer cómo puede influir, ¿no? Los determinantes a nivel de enfermedad. Entonces, tenemos tres componentes en el primero. Tenemos determinantes sociales, entorno, análisis de entorno, determinantes sociales y problemas de salud. Entre problemas tenemos morbilidad y mortalidad, ¿no? Entonces, dentro de determinantes sociales, pues se van a ver varios puntos, ¿no? Características socioeconómicas, características de tu vivienda, de trabajo, socioculturales del sistema. Después se pasa a la priorización de los problemas. eh, a la priorización de los problemas de impacto sanitario y a los territorios vulnerables, y después a la tercera parte, que es la propuesta de líneas de acción para resolver los problemas con impacto sanitario priorizados, ¿no? Entonces tenemos aquí las características geográficas. Entonces, dentro de esto se va a tener que conocer la ubicación y límites, la superficie territorial, conformación de política, organización territorial, accidentes geográficos. Y dentro de características demográficas vamos a tener que conocer la población total, la población por sexo, por etapas de vida, la densidad poblacional, la población rural y urbana, la pirámide poblacional, la población menor de 5 años, población gestante, nacimientos, defunciones, esperanza de vida al nacer, tasa bruta de natalidad, tasa global de fecundidad, tasa bruta de mortalidad. ¿Ves? Son bastantes datos, ¿no? Perdón. Ahora pasamos a esta otra parte. Ok, pasamos a esta parte. Entonces, quiero que se queden con esta imagen, la imagen inicial del análisis de entorno, ¿no? Esa es la primera parte, es el trabajo pesado, digamos. Obtener toda esta data y no siempre se tiene todos estos datos a la mano. No siempre todas las instituciones que deben realizarlo lo realizan en su tiempo. A veces estos datos son bianuales, ¿no? O aparecen cada 5 años. Entonces, cuando tú quieres armar esto, no lo tienes a la mano. Ese creo uno de los principales retos respecto a esto. Porque la otra parte que haces en coordinación con la comunidad lo puedes realizar, no hay problema, ¿no? Bueno, estas son las tareas que se suelen realizar en las actividades. Nuestro análisis de entorno, mira, definir la unidad territorial de análisis, dónde vas a realizarlo. Después seleccionar y recolectar información, el entorno medio ambiente, así como los indicadores de determinantes sociales, problemas de salud, y tienen que hacer un análisis puntual. Entonces, es una lista de actividades. Mira, priorización de problemas. Dice prioriza en gabinete. ¿Qué es priorizar en gabinete? Es decir, los actores en este caso se reúnen en una oficina, ¿no? Y discuten los problemas que han encontrado. Aquí lo que han encontrado en el punto 1 lo van a discutir aquí en el punto 2. ¿De acuerdo? Se reúne una persona del área de salud o varios, se reúne el equipo técnico, el equipo de gestión, se reúne con personas, los decisores políticos, se reúnen
las personas, digamos, representantes de la localidad o de la región, ¿no? Comienzan a priorizar, ¿no? ¿Qué problemas tienen más impacto en salud? Y cuál de ellos realmente pueden ayudar a solucionar desde cada uno, desde su punto de vista, desde su esquina, desde su cancha, como podamos decirlo con términos generales, ¿no? Tienen que hacer un listado de los determinantes y los problemas según los criterios. Tienen que analizarlos, ¿no? Y ver cuál pueden cambiar, ¿no? Si el problema de enfermedad es por falta de agua, van a tener que ver la manera de ayudar a llegar el agua, ¿no? Y así sucesivamente. Si el problema, no sé, es porque no hay acceso a alimentos cerca, desnutrición, etcétera, van a tener que, no sé, ver la manera de quizás acercar un mercado o realizar eh, alguna actividad para que cambie esa realidad y mejore la salud de las personas, ¿no? De ese territorio. Entonces van a priorizar los territorios vulnerables, van a analizar de forma integral los determinantes sociales y los problemas de salud. Después que han analizado todo esto y han priorizado, van a establecer líneas de acción para resolver estos problemas. ¿De acuerdo? ¿Qué significa esto? Pues significa que van a determinar, ¿no? Todos, o sea, todos los problemas son solo de salud o tienen que ver, no sé, con carreteras, tiene que ver con acceso a servicios básicos, tiene que ver con, no sé, acceso a alimentación, educación, o sea, medio ambiente de repente, ¿no? Entonces, cada parte tiene que participar, no solo el sector salud, sino es algo intersectorial. Digamos, a nivel central, en MINSA se reúnen personas del Ministerio de Salud, se reúnen con los del Ministerio de Economía y Finanzas, se reúnen, no sé, con el Ministerio de Ambiente, se reúnen con los del Ministerio de Vivienda. Y cuando tienen que hablar de salud general, cuando están priorizando un tema, digamos, ¿no? En la pandemia se tenían que reunir y no solo tenían que ver, bueno, solo es salud, el de salud que se encargue, sino que tienen que coordinarlo, ¿no? Porque tienen que articular eso y consolidar y redactar finalmente las propuestas de trabajo que tienen para poder solucionar estos temas de salud, ¿no? Entonces, dentro de esto, la información que se recolecta, esta es una de las tablas que viene dentro del documento como modelo, características demográficas, como ustedes pueden ver, etapas de vida, tipo de población y algunos otros datos demográficos. Inclusive se considera esto, mira, medios de comunicación, tipo de transporte, características de riesgos, ¿no? Muy bien. Y, por ejemplo, acá hay unos índices que yo una vez que participé apoyando en esto, no encontramos, ¿no? Estos son índices de desarrollo humano, población con al menos una necesidad básica insatisfecha, población en situación de pobreza, población en situación de pobreza extrema. Y miren, acá, tipo de vivienda, ¿no? También se considera todos estos datos para poder realizar un ASIS. ¿Qué tipo de material son? Características, saneamiento básico. Otras características, miren, educativas, qué institución estudian. O sea, con esto caracterizan a la población. ¿Cómo es la población que están trabajando? Entonces, toda esta información útil se utiliza finalmente para realizar el análisis de entorno. Después se tienen que reunir, como ya les mencioné, tienen que realizar la priorización por comunidad, determinar su lista de determinantes sociales, sus problemas y territorios vulnerables. Y muchas veces dentro de esto usan talleres participativos con los actores sociales, que son parte de la población de donde están realizando este ASIS, ¿no? Igual el análisis de entorno, no solo los datos de tipo epidemiológico, sino que también hacen consultas individuales, censos, consultas a la ciudadanía o a la población para saber, según ellos, qué es lo que más los aqueja, pues, ¿no? Grupos focales, talleres de diagnóstico participativos, ¿no?
Dentro de la propuesta de líneas de acción también, ¿no? Muchas veces un representante, uno o algunos representantes de la población también participan. Eso le va a dar valor público y legitimidad. ¿De acuerdo? Ahora vamos con algunas preguntas. Voy a dar un minuto por pregunta, a ver, para que puedan ir refrescando lo que hemos venido viendo de este tema. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna pregunta, chicos, hasta acá? A ver, vamos con la primera pregunta que habíamos hecho al inicio. Dice así. Y van poniendo su respuesta en el chat, por favor, ¿ya? Pregunta 1. En un centro de salud de nivel 1-3, el odontólogo responsable desea iniciar el proceso ASIS local para sustentar un plan de intervención en caries infantil. Dice, el primer paso metodológico que se debe realizar según la normativa MINSA es A. Elaborar directamente el plan operativo institucional. B. Priorizar intervenciones según presupuesto disponible. C. Identificar y describir la situación demográfica y determinantes del territorio. D. Implementar inmediatamente campañas preventivas. E. Aplicar encuestas de satisfacción del usuario. ¿Cuál sería el primer paso que debe realizar según este documento? He venido repitiendo en las últimas diapositivas. A ver, chicos, ¿cuál es su respuesta? Lo ponen en el chat, por favor. Participen. ¿Qué es lo primero que se tiene que hacer? Ya. Mm. A ver, ¿qué han respondido? Sí, han respondido la C, 3 la C, correcto. Pero vamos a ver si es la respuesta. Tiempo, chicos, tiempo. Y sí, la respuesta es la C, ¿no? Porque ¿qué habíamos dicho? Habíamos dicho que el primer paso que era el análisis de entorno, ¿no? El análisis de entorno, en el que se identifica, ¿no? Las características sociodemográficas de la población o la comunidad a la que se va a intervenir. Eh, También se identifica todas esas características determinantes sociales, ¿no? De salud del territorio, ¿no? Muy bien. Entonces debemos recordar que el primer componente metodológico es analizar el entorno, ¿no? Según este documento, primero analizar el entorno, los determinantes sociales, los problemas de salud. Antes incluso de recopilar los indicadores, debemos tener claramente definido el territorio. Una vez establecido el ámbito, describimos todas las características demográficas, sociales y los riesgos y problemas sanitarios. Por eso no podemos empezar haciendo campañas ni asignar presupuesto, ¿no? Porque primero tenemos que hacer un diagnóstico, ¿no? Entonces, en salud pública la intervención debe surgir desde la evidencia, ¿de acuerdo? Las acciones deben surgir desde la evidencia. Muy bien, ya están un poquito, veo que están, sí, están entendiendo. Vamos a la pregunta número 2. Dice, durante el desarrollo de la CIS de un distrito marginal, urbano marginal, se identificó la prevalencia de caries, alta prevalencia de caries, baja cobertura de agua potable y limitado acceso a servicios odontológicos. Según la metodología CIS, el siguiente paso es A. Elaborar indicadores de monitoreo. B. Aplicar tratamiento restaurador masivo. C. Realizar priorización de problemas usando criterios técnicos. D.
solicitar aumento presupuestal inmediato y comparar únicamente tasas de morbilidad. Ahí no he puesto pregunta 2, ¿no? Voy a poner pregunta. No, no respondo todavía. Y ahora sí, pueden responder. Pueden responder, chicos. Pueden responder. Es un tema chico. Muy bien, chicos. La E dice Esther. Vamos a Ruth. Vamos a ver si es verdad. La respuesta es la letra C otra vez. Y ella respondió la E. A ver, Edith, ¿qué dices? ¿Y por qué? O sea, hay una palabra ahí, ¿no? Una palabra que viene de lo que... Tiempo, chicos, tiempo. Pregunta. A ver, ¿por qué? La respuesta es la C, dice realizar priorización. Habíamos establecido en las preguntas, ¿no? ¿Qué es primero? Análisis de entorno, ¿de acuerdo? Y después priorización de problemas e impactos sanitarios, ¿no? ¿De acuerdo? Y tercero, líneas de acción. Simple, porque todo el resto del trabajo grande está en la primera parte de análisis de entorno, ¿no? Entonces, luego del análisis de determinantes en salud, así se establece la priorización técnica, ¿no? De los problemas utilizando criterios como magnitud, trascendencia, vulnerabilidad, factibilidad, entre otros. Entonces, el primer gran componente que era análisis. El segundo, priorización, ¿no? Muy bien, chicos. A ver, alguien más respondió, creo. Ah, iba a responder Edith, me parece. Muy bien, Edith, gracias por participar. Esther, Ruth. Pregunta número 3. Dice, el proceso ASIS, el equipo de salud decide incluir entrevistas a líderes comunales para conocer percepciones sobre acceso a atención odontológica. Este, este componente corresponde al análisis cuantitativo, monitoreo de intervenciones, indicador de proceso, evaluación de impacto, análisis cualitativo. Pueden responder en el chat. La pregunta número 3. Facilita, ¿no? ¿Qué? Por favor, miren bien su pregunta, por favor. Miren bien, miren bien, lean bien, por favor. No se precipiten, lean bien. No hay puntos en contra, ¿ya? Muy bien. La D, sí. A ver, vamos a ver. Sí, ¿no? Habíamos hablado de que la metodología de la CIS combina dos partes, ¿no? La parte cuantitativa, que son los datos los datos cuantitativos demográficos. Dentro de eso está las características de la población.
esperanza de vida al nacer, cantidad de población por sexo, edad, etcétera, ¿no? Que habíamos visto en un cuadrito. Y qué enfermedades hay también, ¿no? La epidemiología, esa es la parte cuantitativa. ¿Cuántos enfermos, por qué tipos de enfermedades, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la parte cualitativa es esta, en la que se le pregunta a la población qué es lo que perciben, ¿no? Es la parte cualitativa. Muy bien, siguiente. Pregunta número 4. El equipo técnico responsable de la CIS de un distrito culmina el análisis y determina que la enfermedad periodontal en adultos mayores tiene alta magnitud y severidad. Según el enfoque metodológico de la CIS, la utilidad principal de este resultado es A. Incrementar el número de atenciones individuales. B. Sustentar técnicamente la planificación y asignación de recursos. C. Elaborar solo informes estadísticos. D. Remitir el problema a nivel central. E. Publicar el informe sin intervención posterior. ¿Cuál sería aquí ya el paso a seguir? A ver, chicos, en el chat, por favor. Mm. A ver, chicos, ¿cómo han respondido aquí? Vamos avanzando. La B, dicen. Y sí, efectivamente, ¿no? Aquí la respuesta es la B porque ya tenemos que sustentar, ¿no? La parte de priorizar, ¿no? Asignar recursos. Muy bien. Siguiente. Vamos a avanzar un poquito rápido. Estas preguntas. Dice, en el marco de CIS local, ¿cuál de los siguientes criterios es fundamental para priorizar un problema de salud bucal? Interés personal profesional, disponibilidad inmediata de insumos, magnitud, trascendencia y vulnerabilidad, preferencia política de autoridades, número de consultores odontológicos. Recordemos que en la metodología de así se establece ciertos criterios, ¿no? Pueden responder en el chat, chicos, por favor, los que gusten. La pregunta número 5. La metodología sí se establece criterios de priorización, magnitud, frecuencia del problema, trascendencia, que es el impacto social y sanitario, vulnerabilidad, que es la posibilidad de intervención y si es factible, ¿no? Si es que se puede realizar. Por eso la respuesta sería la letra C. Muy bien, chicas. Están como filo. Pregunta 6 dice, en un odontólogo serums realiza el ASIS distrital, o bueno, en este caso no sería que lo realiza, sino que como personal de salud participa, ¿no? En alguno de los equipos, ¿no? De técnico o de gestión. Entonces participa en el ASIS distrital y encuentra alta prevalencia de caries en escolares, pero también identifica pobreza, hacinamiento y baja escolaridad materna. Según la metodología ASIS, estos últimos factores corresponden a indicadores de proceso, B, factores biológicos directos, C, determinantes sociales de la salud, D, variables clínicas ontológicas, E, indicadores de resultados. A ver, chicos, esta pregunta tiene que ver con la segunda clase de salud pública. Es la pregunta número 6, ¿no? Sí, ¿no? Claro, facilita, ¿no? Determinantes sociales de la salud, ¿no? Es todo lo que rodea a la persona que nace, vive hasta que muere, ¿no? Entonces, el ASIS no solo analiza el daño, que es las lesiones de caries, sino los determinantes sociales como pobreza y educación, que van a ser factores que van a influir estructuralmente en la situación de salud, ¿no? Y son parte obligatoria del análisis. ¿Por qué?
porque los decisores políticos o las autoridades pueden influir justamente en los problemas estructurales, porque lo que no es estructural ya depende de cada persona, ¿no? A nosotros normalmente nos venden el cuento de decir, pues, no, que cada uno puede, ¿no? El que puede dar bastante ya. Pero eso es uno de miles de personas, ¿no? Somos más de no sé cuántos millones en todo Perú. En Lima nomás creo que eran 10 millones, ahora ha subido. Entonces estamos hablando de que no hablemos de que, digamos, situaciones muy particulares, sino eso es una regla en general, ¿no? Lo que le pasa a todos. Entonces, todo lo que es estructural parte del sistema, ¿no? Entonces, por eso es necesario analizarlo, porque a veces un problema de salud no solo tiene que ver con el problema, sino con los determinantes sociales que rodean a esta población. Entonces, las autoridades tienen que tratar de establecer líneas de acción que ataquen esos problemas estructurales, ¿no? Esos determinantes estructurales, ¿no? Porque la persona de manera individual, o así se junten muchos, no podrían cambiarlo muchas veces, ¿no? De manera general no se puede. Ahora, pregunta 7. En el proceso ASIS, el equipo de salud calcula tasas de morbilidad, razones y proporciones para comparar la enfermedad parietal entre años. Esta fase corresponde a priorización de intervenciones, análisis cuantitativo, evaluación cualitativa, monitoreo participativo, gestión presupuestal. También está facilito, ¿no? Pregunta número 7. Pregunta número 7, chicos. Rapidito, por favor respondan en el chat. Sí, fácil, ¿no? Sencillo, o sea, eso es un poco más de análisis, ¿no? Que otra cosa. Claro, estamos hablando de que el análisis que realiza la CIS es tanto cuantitativo y cualitativo, ¿no? En este caso, el análisis cuantitativo implica el uso de indicadores epidemiológicos para medir la magnitud y la tendencia del daño, ¿no? De las enfermedades. Entonces, es una etapa importante en la primera, es una etapa importante en la parte de, antes a la priorización, es decir, en la primera parte, análisis de entorno, ¿no? Pregunta número 8. Durante la CIS, la comunidad manifiesta que el principal problema es la falta de atención odontológica en zonas rurales alejadas. Este hallazgo debe incorporarse porque la CIS tiene enfoque A, exclusivamente estadístico, B, hospitalario, C, participativo y comunitario, perdón, D, individual y E, experimental. Chicos, pregunta número 8. Su respuesta, porfa. Esa pregunta está súper cantada y se puede, a kilómetros se puede ver la respuesta, ¿no? Correcto, la respuesta es la letra C, porque el enfoque de la CIS es participativo y comunitario y social, ¿no? Participan los comunitarios, perdón, la comunidad y los actores sociales, ¿sí? Participan en la identificación del problema, también participan en la priorización y también participan en las líneas de acción, ¿no? Van a aportar información desde adentro, ¿no? Como parte de los que conocen el problema. Entonces, no solo se analizan los indicadores epidemiológicos o cuantitativos, sino que se analiza todo, ¿no? Pregunta 9. Pregunta 9. Yo no creía, pero sí, o sea, así trabajan el ministerio a nivel central trabajan así. Me parece que trabajan así, he visto por ahí algunas reuniones. Sin embargo, el tema de decisores políticos es un tema ajeno, ¿no? Al sector salud, ¿no? Es decir, ajeno en el sentido de que los decisores políticos no siempre toman sus decisiones en base a lo que estamos hablando, a la necesidad, a priorizar, ¿no? Lamentablemente, sus decisiones también van orientadas hacia el reconocimiento político, digamos, hacia, ¿cómo le llamarían? Hacia la foto, ¿no? Hacia la propaganda política, o hacia lo que es más rentable o marketeable políticamente. Bueno, no hablo de política de salud, sino que muchas veces ya estoy hablando desde mi perspectiva personal, ¿no? No como docente, sino mi perspectiva personal, que a veces se ve que las acciones de los decisores no solo priorizan los temas de necesidad de salud, sino también podrían, ¿no? Podrían
inclinarse más hacia lo que es más popular, ¿no? O sea, lo que las personas podrían reconocer más fácilmente. No siempre es lo más importante, pero bueno, es una realidad, no solo aquí. Entonces recordemos, dice, en un distrito se identifica alta incidencia de accesos odontogénicos asociados a automedicación. ¿Qué criterio de priorización justificaría intervenir este problema? A, interés político, aquí está lo que les digo. B, magnitud y trascendencia. C, preferencia del profesional. D, bajo costo del tratamiento. E, disponibilidad del personal. Creo que esta pregunta también está fácil, ¿no? Chicos, ya. Última pregunta. Ya lo dijimos, la trascendencia, ¿no? La magnitud, que es la frecuencia, y la trascendencia, que es el impacto social y sanitario. Para acabar, pregunta 10. ¿Cuál es el propósito principal de la CIS a nivel local? A, elaborar únicamente estadísticas anuales, sustituir la vigilancia epidemiológica o fundamentar la planificación sanitaria territorial. Incrementar la productividad del establecimiento, evaluar desempeño individual profesional. No, obviamente la respuesta es fundamentar la planificación sanitaria territorial, ¿no? Ya que la CIS es un documento técnico de gestión que va orientado a la planificación, asignación de recursos y a la toma de decisiones en salud pública. 11, y ya para terminar, chicos, ¿cómo vamos? Uy, estamos sobre la hora. ¿Sí? ¿Hay alguna preguntita del tema ya para cerrar, chicos, por favor? Estamos ya cerrando. Y vamos, el equipo de salud realiza CIS para una red asistencial que abarca varios distritos sin coincidir con límites políticos. Según una metodología, esto es correcto porque la red es una unidad operativa, incorrecto porque la CIS local se realiza en distritos o provincias. C, obligatorio si lo solicita la direza. Válido solo en hospitales, parte del monitoreo anual. ¿Cuál es su respuesta, chicos? Realiza un ASIS para una red asistencial de salud. ¿Está bien o no? Al ojo, al ojo, al ojo, al ojo, al ojo. ¿Cuál es a dónde enfoca, según lo que dijimos, el ASIS? ¿Es para una institución? ¿Es para una red de salud? ¿Para una posta? ¿O es para un área geográfica? ¿Para un distrito? ¿Para una región? ¿Para un país? Bueno, es local, ¿no? No, no es país. Para locales debe ser, ellos analizan en realidad los ASIS. Y usan otras formas. Se basan un poco en esta metodología, pero usan otras formas también, ¿no? Porque es más complejo para un país que para una área geográfica pequeña, ¿no? En realidad la respuesta es la B, chicos. Es incorrecto porque la CIS está diseñado, se desarrolla en ámbitos político-administrativos como distritos, provincias, no en microredes o redes, salvo que coincidan territorialmente. Por ejemplo, si tú dices la red o microred de un distrito, ¿no? De, no sé, de el distrito X, ¿no? Ya. Y justo donde acaba su jurisdicción, también acaba el territorio, tal cual. En ese caso, podría ser, pero no es así, ¿no? Entonces, por eso lo ideal es que sea en ámbitos políticos, administrativos, como distritos, provincias, hasta regiones, ¿no? Pregunta número 12 y la última. ¿Cuál de los siguientes elementos forma parte del análisis de estado de salud dentro de la CIS? Análisis FODA, misión y visión de establecimiento, mortalidad, morbilidad y tendencias, evaluación de desempeño laboral, clima organizacional. Chicos, última pregunta, ya nos vamos. Me despido. Que tengan buenas noches, chicos. Muchas gracias. La respuesta sería la C, ¿no? En la primera parte del análisis tenemos indicadores, morbilidad, mortalidad, tendencias y grupos vulnerables para describir la situación sanitaria dentro del análisis de entorno. Recuerden. ¿Está bien? Esa sería la última, chicos. Muy bien, la letra C, correcto. Conmigo es hasta hoy en esta clase de metodología. Perdón, salud pública. Creo que seguimos una clase más. Voy a revisar el horario. Espero que les haya interesado. Es un poquito interesante. Es
puede haber fricciones cuando realicen estos documentos. Ya. Muchas gracias, que tengan buenas noches. Cualquier consulta en la siguiente clase, por favor. Voy a darle pausa siempre. Recuerden a los docentes si no detienen la grabación, que la detengan, porque si no la nube sigue grabando